Bueno chicos, buen día con todos. Espero estén pasando bien, estén aprovechando al máximo el tiempo, estén estudiando, que estén pasando bien todas, se están acercando también los parciales en casi todas las materias, entonces espero que todos salgan exitosamente en todo y cada uno de sus parciales y que estén estudiando para la vida, no solamente para pasar la prueba. Acuérdense siempre de eso. Es que igual la vida tarde o temprano nos va a poner a prueba, entonces mejor vamos a prepararnos ya para eso. Bueno, continuando con las enfermedades que afectan nuestro sistema hematopoyético. Ayer hablamos sobre las anemias, ¿verdad? Hablamos del síndrome anémico y hablamos de las dos anemias más frecuentes que se dan sobre todo por factores carenciales, como son la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica. Ahora vamos a hablar de otro tipo de anemia, que es la anemia aplástica. Entonces, las competencias, ya ustedes saben que es similar en todas las patologías, en casi todas las enfermedades. Nosotros tenemos que llegar a conocer y describir la definición, etiología, la clasificación si la tuviese, epidemiología, cuadro clínico, complicaciones, exámenes complementarios, los diagnósticos positivos y diferenciales, y los tratamientos preventivos y medicamentosos correspondientes. Entonces, entrando en el tema, definición, o sea, ¿qué es la anemia aplásica? ¿Qué nosotros conocemos como anemia aplásica? La anemia, si alguien tiene alguna duda o algo, alguna pregunta, me dice sin problema, ¿está bien? Entonces, la anemia aplásica es un síndrome de fallo medular caracterizado por pancitopenia e hipoplasia medular. ¿Qué es la pancitopenia? ¿Alguien sabe a qué se hace referencia a ese término? Ese término de pancitopenia. Bueno, pancitopenia es cuando existe una disminución de las tres células que componen nuestra sangre. Es decir, que va a haber una disminución de glóbulos rojos, una disminución de glóbulos blancos y una disminución de plaquetas. ¿Sí? Esa es pancitopenia, que todo va a estar disminuido. Professor, é por uma aplasia medular, não é? Sí, Que ajá, acontece? exactamente, sí, esa es una de las tantas causas que va a llevar a la anemia aplásica. Por eso de ahí viene aplasia. Entonces, las células madres hematopoyéticas van a ser incapaces de proliferar y de diferenciarse para dar origen a las células maduras de la sangre y a sus precursores, debido a la hipoplasia medular que existe. Entonces, la falla va a residir en las células madres, puede ser a nivel de las células madres o también puede ser debido a un defecto intrínseco adquirido por la célula por un mecanismo inmune o también puede ser una combinación de ambas, ¿sí? Va a ser un fallo en las células madres que puede ser debido a un defecto intrínseco o a un mecanismo inmune que venga del exterior o puede también obedecer a ambas causas a la vez. Entonces, ¿cómo se clasifica esta anemia? Vamos a tener primero las que son de origen congénito, como la anemia de Fanconi, que se asocia a anomalías congénitas múltiples, la disqueratosis congénita, el síndrome de Black-Van-Diamond, la anemia aplástica familiar, tenemos también las adquiridas, como las idiopáticas, y secundarias, que son en el curso de anemias hemolíticas crónicas, tumores químicos, hay otras que responden a infecciones, donde la principal es la hepatitis, y a radiaciones también. En cuanto a su etiología, es decir, las causas que la producen, que la provocan, tenemos que el 50% de estas anemias son de causa idiopática, es decir, que no se logra determinar la causa que las origina. Tenemos otro porcentaje que responde al uso de fármacos, dentro de los cuales tenemos enunciados los citostáticos que son los medicamentos que se usan, sobre todo para las quimioterapias,
En general, en estos citostáticos, la mayoría de ellos producen anemia plástica, aún utilizándolos en dosis normales. Dentro de los límites normales, ellos tienen gran tendencia a producir anemia aplásica, ¿sí? El cloranfenicol, el uso desmedido del mismo, nos puede también desarrollar una anemia aplásica. No es que vamos a tomar una vez y ya está, no. Es un uso desmedido. Dentro de estos fármacos que tienen un uso desmedido o que también pueden desarrollar anemia plástica en determinados pacientes, se encuentran también la aspirina, está el ibuprofeno, está el enalapril, está el captopril, ¿sí? Pero en determinados pacientes. Esto no quiere decir que es un efecto frecuente del fármaco. Infecciones donde se describen la hepatitis, que va a ser la fundamental, la principal. También se han visto en casos de virus de Epstein-Barr, en el parvovirus 19 y en el VIH. La hemoglobinuria paroxística nocturna también es causa. El embarazo puede desencadenar anemia plástica en determinadas pacientes. Y radiaciones también, sobre todo las que se usan para tratamientos de determinados cánceres, pero por lo general esto es reversible. Es decir, quitamos la causa y la anemia se resuelve, ¿sí? En la mayoría de los casos. Cuando no es una afectación congénita, cuando son... Com a Renata Dirickson, enfim. Eu Cuando- alinho bastante isso com a Xê, ainda não ficou claro para mim. Cuando la anemia plástica es en respuesta a un factor externo, ella es fácilmente reversible cuando nosotros quitamos este factor. ¿Está bien? Cuando abolimos el factor. Entonces, el cuadro clínico tenemos una palidez intensa, acuérdense que hay una pancitopenia, traducción de la anemia severa que va a llegar a la cifra de 1 millón o menos de hematíes por milímetro cúbico, trastornos hemorrágicos debido a la trombocitopenia, como es la epístasis, la gingivorrabia, la púrpura, la metrorragia, la hematuria. También es frecuente encontrar hemorragias cuando realizamos el examen de fondo de ojo. Cuadros sépticos con escalofríos, fiebres de 39 a 40 grados centígrados, estados lipotímicos que son capaces de que el paciente nos pueda llegar a shock. Surgen a menudo también anginas graves, celulitis, ulceraciones, necrosis en la mucosa oral, vulvar y ano-perineal. Se cataloga una anemia plástica severa cuando se encuentra una médula ósea con menos del 25% de celularidad, 2 o más de los siguientes criterios. Conteos de neutrófilos por debajo de 0.5, conteo de plaquetas menor a 20.000, anemia con conteos de reticulocitos de menos de 1%. Esto va a hacer que podamos catalogar a nuestra anemia plástica como severa. Lo que sí o sí se tiene que cumplir es el primer requisito, que es una médula ósea con menos del 25% de celularidad, y de los otros 3 tienen que estar presentes por lo menos 2. En los exámenes complementarios, ya saben, como son anemias, afectaciones hematológicas, sí o sí tenemos que empezar con un hemograma completo. En el hemograma vamos a encontrarnos una hemoglobina muy reducida, leucopenia, trombocitopenia, unos reticulocitos muy disminuidos, el hierro sérico va a estar elevado, y el medulograma lo vamos a realizar para determinar nuestro diagnóstico. El medulograma es el que nos va a determinar la celularidad de la médula. Entonces, el medulograma tiene el valor definitivo del diagnóstico, ¿sí? En este caso, para dar un diagnóstico positivo, en el medulograma la celularidad debe estar muy disminuida o prácticamente ausente, y se deben observar muchos espacios grasos vacíos con pocas células hematopoyéticas. En el pronóstico va a estar muy relacionado con el conteo de neutrófilos al inicio de la enfermedad. Esta enfermedad ha mejorado mucho con la introducción de tratamientos de trasplante de médula ósea, de fármacos inmunosupresores,
Y las transfusiones, el 80% de los pacientes mueren de 18 a 24 meses y con un trasplante de donantes histocompatibles suele haber remisión hasta un 80% de los casos. Es decir, que en este caso es más aconsejable optar por un trasplante de médula antes que las transfusiones. Por eso es muy importante diagnosticar la enfermedad, porque, por ejemplo, les va a llegar un paciente con una pancitopenia y ustedes van a querer transfundirlos, ¿no? Hay que tener cuidado, examinar bien al paciente, hacer bien sus exámenes, tratar de llegar a un diagnóstico, porque la transfusión puede empeorar el pronóstico. Porque acuérdense que aquí tenemos un daño a nivel de la médula, ¿sí? Entonces, en el tratamiento tenemos el tratamiento profiláctico, que primero debemos corregir o vigilar los centros industriales, donde el contacto con distintos agentes ofensivos medulares puede provocar la afectación. En este caso puede ser las radiaciones. Hay muchas personas que trabajan en lugares donde hay radiaciones, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Sobre todo, incluso nosotros mismos, que somos personal de blanco, en el momento, un ejemplo, que acompañemos a nuestros pacientes a hacerse radiografías, tomografías, tenemos que tener cuidado del lugar donde nos exponemos y siempre protegernos. Insistencia en el uso racional de ciertos fármacos que tienen efectos tóxicos potenciales en la médula, sobre todo el cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico. Anteriormente era muy usado, ahora se ha reducido su uso porque tiene muchas reacciones adversas y está determinado para ciertas enfermedades, ya no es de uso frecuente. Separación del paciente lo antes posible del agente causal. Esto es muy importante. Anemia plástica diagnosticada, lo primero buscar la causa. Al igual que hablamos de las anemias ayer. Siempre tenemos que buscar la causa y tenemos que tenemos que eliminarla. Entonces, este, chicos, va a ser el tema de hoy. Es bien cortito, casi como siempre, para no aburrir, lo que no se aburran de mí. No sé si tengan alguna pregunta, voy tomando asistencia, y si tienen algo que decirme o algo, ustedes me van hablando, ¿está bien? Kelly. Presente, professor. Ivaldine. Presente, prof. Mateus. Presente, prof. Si pueden abrir su cámara, así los ubico más rápido. Fabiana. Presente, prof. Valdir. Presente, prof. Karime. A Mari também. Presente. Pra gente ter. Jéssica. Presente, prof. Márcio. Presente, doutor. Bianca. Bianca. Jordana. Aí está Jordana e Bianca. Presente, prof. Eu não sei da Bianca. Alexandre. Marcelo. Presente. Guilherme. Presente, prof. Caroline. Presente. Ana. Presente, prof. Nicolás. ¿Qué pasa con Nicolás? Ayer tampoco estuvo. ¿Alguien sabe algo de Nicolás? Mateus, ¿tú sabes algo de Nicolás? O Guillermo. Trabalhando, acho, prof. Tá trabalhando, prof. Ah, ya. Marcus. Patricia. Marcus. Thaisa. Presente, prof. María Paula. Adriana. Presente. María Paula no está. Ah, sí, sí está. Thais. Analicia. Presente, prof. Camila. Presente. Igor. Presente. Ismael. Presente. Isabela.
O áudio da Maria Paula não está funcionando. Sí, sí, ya le vi. Ah, tá. Ajá, ya. ¿Isabela? No está Isabela. Thais, estás ahí, y Marcus también. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Voy a dejar un pequeño trabajito como así para los viernes. Acuérdense del trabajo de mañana de semiología. Y eso. Entonces, si está todo claro, los dejo, no los aburro más. Cuídense mucho. Cualquier cosa, estamos siempre en comunicación, ¿está bien? Dale, chicos, cuídense. Chao, Obrigada, chao. doutora.